bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Óscar Osorio, autor del libro Violencia y Marginalidad en la Literatura Hispanoamericana. El libro Violencia y Marginalidad en la Literatura Hispanoamericana es un texto en el que yo recojo 8 ensayos publicados a lo largo de unos 7 u 8 años que tienen como elemento común el tema de la violencia y la marginalidad presente en distintas expresiones de las literaturas hispanoamericanas, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Entonces, en este libro organizo, digamos, una cronología de textos, comenzando por un texto de Quevedo, que es un texto que a mí me resulta muy importante porque es uno de los textos menos conocidos del gran autor español Francisco de Quevedo y Villegas, que son sus jácaras. Las jácaras son unos entremeses que se tocaban entre las obras de teatro, en los distintos actos de las obras de teatro, y lo interesante es que sus protagonistas eran lo que se llamaban los jaques, que son los delincuentes, ¿no? Los jaques son los delincuentes y el tema era los delincuentes y las prostitutas, y a mí me resultaba muy interesante porque luego yo puedo hacer un puente en ensayos posteriores entre ese tipo de literatura ampesca y la literatura que se ocupa de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema del sicario en la literatura colombiana. Arranco con ese texto porque me parece que es fundamental recuperar esa literatura que de alguna manera fundamenta experiencias literarias del momento. Luego me ocupo de un autor peruano en el segundo ensayo. Este es un autor que se llama Scorza, Manuel Scorza, que es un autor representativo de un movimiento literario que se conoce como el indigenismo. Y en este ensayo yo me ocupo de mirar 5 novelas, que se llama La Pentalogía de Scorza, 5 novelas en las que él examina o cuenta, denuncia los distintos atropellos cometidos contra los grupos indígenas en el Perú. Las masacres, el robo de las tierras, la gran gesta de los indígenas peruanos para tratar de recuperar sus tierras, de mantener su cultura, sus dioses, esa identidad que les ha sido usurpada y conculcada desde la violencia. Es un tema que a mí me parece central, aunque el indigenismo es un movimiento literario que algunos críticos han vituperado, pero yo creo que Manuel Scorza es uno de sus más valiosos representantes, y que en la indagación de ese universo de los indígenas y de esa cultura pues está parte de nuestro pasado, y es muy importante que podamos examinar esa vena que nos define nuestra identidad como latinoamericanos, ¿no? Nuestro mestizaje. Luego me ocupo de un autor boliviano que se llama Alcides Arguedas. En la historia de la literatura hay 2 Arguedas, uno es el peruano, que también es indigenista, tal vez el más importante de los autores indigenistas, y otro es Arguedas, el boliviano. Me ocupo de mirar un texto de él, el boliviano, para mirar cómo está construido ese universo indígena y mostrar que este autor, contrario a lo que la crítica ha señalado, es un autor que lesiona el indigenismo en la medida en que su mirada es una mirada despectiva sobre ese mundo. Si bien en el texto anterior yo miro cómo Scorza reivindica ese grupo indígena y reivindica las luchas indígenas y hace un activismo en ese sentido, Arguedas hace una mirada despótica y desde afuera de ese mundo indígena. Me interesaba muchísimo en ese texto, a través del análisis textual, ver cómo la clasificación de Arguedas como indigenista era una clasificación por lo menos que adolecía de un cierto rigor, ¿no? Luego voy a un autor peruano que se llama Ribeiro, un texto que titulo Ribeiro, Tejido Social y Visión de Mundo. Julio Ramón Ribeiro es uno de los más importantes narradores peruanos, uno de los más eximios cuentistas, que por mucho tiempo estuvo muy oculto, muy poco leído, básicamente por la sombra de
de Vargas Llosa, ¿no? A los autores latinoamericanos les pasó que el boom enalteció ciertos autores y esos autores tuvieron una fuerza tan extraordinaria que de alguna manera fueron como un gran árbol que sombreaba otros arbustos que había por ahí. Pero es un gran autor, y allí me interesaba mucho el tema de la pérdida de la identidad por efectos de la influencia de la cultura americana, y hay un cuento del que a mí me interesó mucho que se llama Alienación, y en ese cuento yo trato de mirar cómo Ribeiro logra configurar una preciosa metáfora sobre el tema de la alienación cultural a través de este sujeto. Luego viene un ensayo que está muy en el sentido del libro Historia de una pájara sin alas, que se llama Anotaciones para un estudio de la novela de la violencia en Colombia. Ya entro en el tema de la violencia en Colombia, y en este texto lo que yo intento mirar es, bueno, ¿qué deberíamos hacer los críticos literarios para abordar un gran estudio sobre la literatura de la violencia de los años 50 en Colombia? Que es una literatura sobre la que se ha escrito mucho, pero sobre la que no hay grandes investigaciones de fondo. Infortunadamente, una investigación sobre esa literatura de la violencia, que es una literatura que produce más de 100 novelas, implicaría un gran equipo de investigación, porque esa no es una tarea para un escritor solitario. Sin embargo, yo trato de aproximar en este texto unas claves de entrada a esa literatura de la violencia de los años 50 y 60 en Colombia, que es en la que se inscribe la novela Toda la pájara pinta sentada en el verde limón, sobre la que yo hago un comentario en el texto Historia de una pájara sin alas. Y luego continúo ese ensayo y esa reflexión con un texto que se titula Alba Lucía Ángel y la novela de la violencia en Colombia, tratando de continuar el ensayo que había abordado sobre Alba Lucía Ángel, pero esta vez buscando la manera de situar la importancia de la novela de Alba Lucía Ángel en el contexto de la novela de la violencia en Colombia. ¿En qué lugar de esa novelística está situada la novela y por qué su importancia para esa novela, y por qué considero yo que es una de sus mejores representaciones? El séptimo ensayo, que se llama Caicedo, Valverde y Esquivel, tres miradas sobre una ciudad fragmentada y violenta, yo indago sobre tres cuentistas muy importantes en la historia de la literatura caleña a través de sendos cuentos de estos autores, y me interesa mirar allí cómo cada uno va configurando distintos escenarios de la ciudad que unidos construyen una imagen compleja de una ciudad que yo llamo fragmentada y violenta, porque es una ciudad que tiene distintos escenarios con precarios pasos comunicantes, ¿no? Entonces indago en los cuentos de estos tres autores una imagen de la ciudad de Cali. Y termino con un texto sobre la Virgen de los Sicarios, en el que yo aproximo un análisis comparativo entre la película de Schroeder, La Virgen de los Sicarios, y el texto sobre el que se hace esta adaptación, que es La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, para mostrar cuáles son los distintos elementos entre uno y otro texto y participar de alguna manera en esa vergonzosa discusión que hubo sobre La Virgen de los Sicarios cuando salió la película, y cuya cabeza visible fue Germán Santamaría, tratando de mostrar cómo en esta novela y en la película se comparte una idea, y es que hay una posibilidad de salida de ese existencialismo bárbaro que plantea la novela en la idea del amor, pero finalmente eso falla con la muerte de uno de los protagonistas, y el texto se retrotrae de nuevo a ese pesimismo apabullante, ¿no?, el que hace gala Vallejo. Entonces me interesa mucho en ese texto mirar cómo se relaciona el texto literario con el texto fílmico y qué hay entre uno y otro, y hago algunas valoraciones sobre los aportes que hacen uno y otro.